¿Y si te dijera que a veces lo que llamas ser buena es en realidad haber aprendido a sobrevivir? Hoy traigo un episodio muy especial porque no es teoría, es vida real. Si te sientes en la cuerda floja entre complacer o desaparecer, si te cuesta mirarte sin exigencia, este episodio puede ser un antes y un después. Bienvenidas a la guarida de las malas hijas, el lugar donde dejamos de fingir que todo está bien, donde nombramos lo que dolió y donde empezamos a reconstruirnos sin culpa. Antes de empezar, dos cositas rápidas. Si esto que hacemos aquí te acompaña y quieres más contenido terapéutico sobre la herida materna, límites, niña interior y automaternaje, me encuentras en Instagram y en este canal de YouTube como soy Sandra Sagón y en Spotify como La Guarida de las Malas Hijas. Y ahora sí, vamos a entrar en el tema de hoy. Hoy me acompaña Elena, que fue consultante mía en terapia y que ha aceptado venir para compartir su proceso con una valentía enorme, todo hay que decirlo. Elena llegó sintiéndose en la cuerda floja, tal cual, con la sensación de que si soltaba a los demás se caía y con un objetivo muy claro, aunque por dentro le costase. Aprender a amarse y dejar de mirarlo todo a través de los otros. Vamos a hablar de su camino, de sus heridas de infancia con mamá y papá, de lo que fue descubriendo y sobre todo de lo que cambió cuando empezó a volver a ella. Así que, Elena, muchísimas gracias, gracias, gracias por estar aquí, de verdad. Sé que no es fácil exponerse en redes sociales, lo estábamos comentando antes, por lo que estés aquí tiene un valor inmenso y sé que también lo haces para dar luz a otras personas. Pero una nota, este episodio comparte una experiencia personal con fines inspiradores y educativos. Si al escucharlo, tu mujer que está siguiendo este podcast, se te mueve algo, ve despacito y busca el apoyo que necesites para poderlo escuchar o para continuar en tu camino. Así, ahora sí que, Elena, bienvenida a la guarida de las malas hijas. ¿Quién te iba a decir que tú ibas a estar aquí? Muy buenas tardes, Sandra, y encantada de poder estar contigo de nuevo. Qué bueno. Elena, voy a ir haciéndote una serie de preguntas para entrar en contexto, ¿vale? Para poder ir desarrollando, pues, cómo llegaste, qué ha ido pasando, cuál ha sido tu mayor aprendizaje. Veo que te estás emocionando, me estás tocando a mí también la fibra, o sea que, bueno, respiremos. ¡Guau! Ahora sí, Elena, ¿cómo llegaste a terapia? No a través de quién, sino de cómo llegaste tú, cómo estabas. Si lo resumes en una escena o en una frase, ¿cuál sería? Pues te lo voy a resumir en una frase: muerta en vida, muerta en vida. Mm. Ya tú eras mi último cartucho. Dije, o es Sandra o es desaparecer. Así de crudo, así de real, así de doloroso y así de fortalecedor para mi día de hoy, porque gracias a encontrarme así, te conocí a ti y me descubrí de nuevo a mí misma. Mm. Cuando dices que estabas muerta en vida, ¿cómo se notaba esto en tu día a día? En tu cuerpo, en tus pensamientos, en tus relaciones. ¿Cómo podías llegar a decir esas palabras que Mi sentías? cuerpo, mi cuerpo era un ente que estaba y vivía porque me funcionaban los órganos. Yo no estaba. Yo iba y venía sin tino ni camino, con una sensación de angustia, de dolor, de infelicidad, de sobrar en el mundo. Y todo mi única actividad desde que me levantaba hasta que me acordaba era cómo hacer para desaparecer de este mundo. Ese era mi pensamiento desde que me levantaba hasta que me acostaba. Mis relaciones superficiales, sin ser vividas, aparte de que yo esquivaba todo tipo de relación, no quedaba, me metí en mi burbuja, ideando ese plan maquiavélico. No sé si fue cobardía o valentía, nunca jamás lo llevé a cabo, aunque algunas veces lo llegase a intentar. Pero vino la pandemia, Sandra, y lo que para todo el mundo fue una realidad insostenible, a mí me dio la vida, porque la pandemia me acabó de aislar de todo. Entonces,
era yo conmigo misma, que era lo único que yo quería estar, mi perro que me dio la vida, con el que yo me iba horas y horas de paseo con él, y esa era mi vida en esos momentos, una burbuja, una sin sentir, porque no sentía ni padecía ni nada de nada, con unas crisis de ansiedad y de angustia tremendas. Y claro, llegué a ti porque mi fin era el que era y ya eras mi último cartucho. Dije, si con Sandra no me funciona, ya lo tengo claro. Es muy duro, pero era mi pensamiento y mi vida en aquellos momentos. Pero fíjate que hablas Así fue como desde en pandemia. Ya, en pandemia ya estabas así y pasaron 5 años o menos de 5 años hasta que empezaste cinco tu años. proceso terapéutico. Sí, porque yo he ido parcheando. Y te hablo de la cuerda floja siempre porque yo tenía un pie en el suelo y otro en la cuerda floja. Entonces yo parcheaba y remontaba una temporada. Me engañaba a mí misma. Yo me encontraba, era como una subida así de cortisol, pero en plan positivo tremenda, que era un engaño. Entonces, claro, mi desastre y mi Vietnam personal seguía ahí, no lo curaba nunca. Entonces volvía otra vez a lo mismo. ¿Qué pasa? Que contigo ya dije, o bajo ese pie de esa cuerda y me dejo caer por completo, o no me voy a poder levantar en la vida. Y dije, y es o la cuerda física o la que me tienda Sandra. Y opté por agotar el último cartucho. Creo que la vida, en el fondo, pensaba que, aunque yo me encontrase así, es muy bonita y hay que vivirla. Y creí en ese momento, Sandra, que tú serías el último cartucho porque yo me había puesto, a lo largo de mi vida había funcionado de ciertas maneras y dije, Elena, es que si siempre te pasa lo mismo y acabas de la misma manera es porque la fórmula que tú tienes no es la adecuada. Deja de autosabotearte, deja de pensar que lo puedes todo y ponte en manos de alguien que sea profesional y te pueda ayudar, porque tú sola has visto que no te puedes ayudar. No eres una superwoman, eres una mujer con tus problemas, con tus vivencias, tu felicidad, tus infelicidades, y sola no puedes. Y sola no puedes. Y en lugar de optar por el árbol y la cuerda, vamos a ponerlo así, pues opté por ti. Y Mm, bendita sea esa cuerda fuerte que, que supo ayudarme a estar donde estoy ahora. mm. Mencionabas, Elena, que tú ibas actuando por la vida hasta que te diste cuenta que esa manera de ser, de actuar, no te funcionaba, ¿no? Estamos hablando al final de patrones, patrones que, Exacto. que sabemos que ibas repitiendo, pero no ahora, sino durante toda tu historia. Entonces, Siempre. ¿cuáles eran esos patrones y que descubriste que repetías más? El complacer, el rescatar, el demostrar, el callarte. Complacer a toda costa. Demostrar que yo era súper hipervaliosa. Callarme para que no hubiese problemas. Si yo me callaba y no daba mi opinión y no era yo, pues evitaba problemas. Al final era una pieza de un puzzle que quería encajar a toda costa, pero es que esa pieza no iba ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Que toda mi vida he intentado ser una pieza del puzzle que quería encajar en ciertos ambientes o con ciertas personas o en ciertos trabajos y era imposible porque yo soy yo como soy y tengo que encajar donde tengo que encajar. Pero para evitarme ese dolor que a mí me causaba el no encajar porque me hacía sentir no válida, pues yo callaba, yo compensaba siempre a todo el mundo, yo ayudaba a todo el mundo, yo estaba para todo el mundo, yo me olvidaba de mí, de mis planes y de mis cosas para estar para todo el mundo. ¿Y qué pasó? Que me he drenado tanto que yo desaparecí en el camino. Y cuando yo ubiqué a todo el mundo, Elena se quedó así, como un ente en el espacio, sin principio, sin fin, sin nada, sin saber dónde ir, sin una estrella polar donde tirar al norte, sin norte, porque estaba ya drenada. O sea, ya había dado lo mejor de mí para todo el mundo. ¿Y a quién me quedé en el camino? A Elena, a la importante. Entonces Mm, me perdí. Y he estado toda mi vida perdida. Con mi mente racional yo decía, Elena, este es el camino que tienes que seguir para seguir sobreviviendo, pero nunca he vivido y nunca he disfrutado. Al final no he disfrutado, porque volví a lo mismo, a decir, buf, ¿y si no encajo en el grupo de trabajo? Venga, me voy a ir amoldando. Uy, ¿y si ahora en la familia pasa esto y yo no lo soluciono? Uf, madre mía, tiene que haber un pegamento.
Venga, vamos a intentar hacer de tripas corazón y vamos a estar ahí. Amistades para todo el mundo, cuando lo necesitaban. Y luego realmente me di cuenta que al final me llamaban cuando estaban solos. Y cuando me di cuenta de esto, sí empecé a poner algunos medios, pero eran tan pequeñitos que a mí no me llegaban al camino real de decir, Elena, tienes que priorizarte, porque yo tenía miedo a verme sola, a verme sola. A mí me invadía un sentimiento de soledad si no estaba por y para todos, que lo hacía simplemente para agradar, para estar, para no sentirme sola, para tener gente a mi alrededor, Sandra, que encima me he dado cuenta que es gente que a día de hoy no está, no está. Porque cuando yo me vi mal, la gente desapareció. Porque a una Elena sin luz no la querían. Querían esa luz de Elena con la que ellos brillaban. Yo me apagué, algunos consiguieron apagarme y apagada no me querían. Y dije, ostras, ¿y ahora qué? Y fue cuando ya fue lo peor de todo, donde ya me vi en esa oscuridad tan tremenda que dije, Sandra es mi último cartucho y tiene que enseñar a enseñarme personalmente a gestionar esto, a saber decir que no y no sentirme culpable, a saber decir no me gustas y no te quiero en mi vida y no sentirme culpable, y a sacar a esa gente tóxica de mi vida que no me estaba aportando nada y que a mí lo que me estaba era chupando toda mi energía y apagando mi luz. Fíjate que lo que te iba a preguntar ahora, ¿no, Elena? ¿Qué es lo que te daba miedo si te priorizabas, ¿no? Y tú has dicho, a quedarme sola, ¿no? A sentirme sola, a la soledad. Hago un inciso para decirte que hay un tipo de dolor muy silencioso, el de la mujer que es brillante en su vida, pero frente a su madre se convierte en niña. Se congela, se justifica, se calla y luego se odia por no haber dicho nada. Si esto te suena, abrí el círculo de hija paralizada e hija libre. 4 semanas de trabajo terapéutico y práctico para salir de la parálisis, regular tus emociones y aprender límites sin culpa. Empezamos el 16 de febrero. Si quieres entrar, la inscripción la encontrarás en la descripción de este vídeo y también en el QR que ahora mismo aparece en pantalla. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. A la soledad, a la soledad. Yo soy una persona muy de piel, soy muy extrovertida. Tan pronto puedo estar con una persona de 80 años y disfrutar mucho que como con un niño de 4 y disfrutarlo igual. Y me doy. Mira, un consejo que sí que me dio mi madre muy bueno, siempre me ha dicho, si tú no te quieres, nadie te va a querer. Y vas a ser muy infeliz si sigues dándote tanto a la gente, porque la gente no es como tú. Dice, tú de primera te das a conocer cómo eres, al 100%. Dice, te muestras, no tienes velos, no tienes nada, eres transparente. Dice, la gente no es como tú. Y como se te conoce el primer día, te hacen daño desde el primer día, porque la información es poder. Y yo he dado mucha munición a la gente para poder hacerme daño, porque he pensado que era algo recíproco. Y qué triste, a mis 48 años cumplidos en diciembre me he dado cuenta que no, que la gente, la mayoría se acerca a ti para sacar algo. Y si no lo saca, te quedan dos. Y a lo mejor uno de ellos te baila el día de mañana. Y mi miedo era estar sola, estar sola. Pero porque estar sola era encontrarme conmigo misma en el momento en el que yo estaba, en la situación en la que yo estaba, con la cabeza como yo la tenía. Y encontrarme con esa Elena era muy duro, era muy duro. Entonces yo me rodeaba siempre de gente, porque mientras escuchaba o solucionaba problemas a los demás, siempre dejaba el mío, lógicamente, al lado, pero era terror abrir esa herida, que al final era una herida nunca cerrada, Sandra, era una herida con postilla, que cada vez que rascaba sangraba. Entonces, claro, yo no me la tocaba. Si no me toco la postilla, no sangro. Entonces, ¿qué hago? Vamos a curar a los demás. Vamos a abrir esas heridas a los demás, que mientras yo ayudaba, yo decía, Elena, por Dios, si lo que estás haciendo con esta chica o con este chico, con esta amiga, con este amigo, es lo que deberías estar haciendo contigo. Y esta chica se ha ido feliz y contenta, tú, la sensación de ayudar, que te ha llenado y y te ha engordado 5 kilos, y ahora te vas a tu casa y no sabes resolver lo tuyo. Pero porque dolía mucho, Sandra. Claro, pero Dolía eso mucho. era tu aprendizaje también. O sea, la Elena desde niña había estado para salvar a la familia, para salvar a los de casa. Entonces, eso lo trasladaste a tu etapa adulta, pero porque era lo conocido para ti.
Yo he salvado a mi familia, o he salvado, entre comillas, a mi familia, tengo que seguir salvando ahora a los de fuera. Era tu manera de vincularte. Es como Exacto. aprendiste a vincularte a los demás. Además es que yo me sentía mal y culpable si no lo hacía. Y me, atrof- y me tenía peor ese sentimiento de culpabilidad, porque yo decía, Elena, te tienes que priorizar y tienes que mirar para ti, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando yo ayudaba a los demás y llegaba a mi casa y me encontraba con mi Vietnam personal y con esa mochila tan pesada, había veces que yo decía, hay que abrirla, Elena, y hay que empezar a sacar. Pero yo no tenía a nadie como tú para saber gestionar todo aquello que yo sacaba de la mochila. Era tan doloroso que lo volvía a meter, porque no sabía qué hacer con dolor, con ausencias, con necesidades no cubiertas. No sabía qué hacer con todo eso, porque yo a mí misma no me lo sabía dar, porque no había gestionado de dónde venía. Era muy difícil porque yo no sabía de dónde me venía. O sea, yo hacía una evolución mía, yo decía, vamos a ver, Elena, eres buena compañera, eres buena pareja cuando la has tenido, eres buena hija, eres buena hermana, eres buena amiga. ¿Por qué te está pasando todo esto si eres buena? Ostras, es que la palabra buena, tienes que ser buena. Es que si no eres buena, y yo era buena, pero yo no recibía aquello que me decían que yo iba a recibir por ser buena. Si eres buena, tendrás esto. Yo no lo tenía. Yo no tenía una buena amiga por ser buena con ella. Yo no tenía una buena pareja siendo buena con ella. Yo no tenía una buena relación familiar siendo buena con mi madre, con mi padre, porque no tenía cubiertas esas necesidades que por ser buena, desde que era chiquitita, que era como el lema de la familia, iba a tener. Yo seguía sin necesidades cubiertas, sin atención de padre y madre, con unos vínculos de fraternales que no eran los que se te imponen de pequeña, porque al ser hermana tienes que, ostras, si estoy cumpliendo yo, de manera recíproca, yo no lo estoy recibiendo de la misma manera. Entonces, ¿por qué la gente sí sabe mirar su ombligo y yo no soy capaz de mirar mi ombligo? Porque yo tenía aquí arriba un cartel que ponía culpa. Si lo haces, no estás haciéndolo bien. Y era un sentimiento de culpabilidad tan tremendo. Y yo decía, ¿qué hago? Si soy buena, me dan en el mismo sitio siempre, siempre salgo perdiendo, me vuelvo a quedar sola, me vuelvo a quedar vacía, no tengo un abrazo, no tengo una validación y realmente esto de ser buena no me está funcionando. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, desde pequeñita yo me crié con mi abuela, como bien sabes. Para mí mi abuela ha sido mi norte, mi sur, mi este y mi oeste. Ahora he entendido también muchas cosas, aún así lo sigue siendo, porque lo he decidido. Me emociono. Hablar de mi abuela me emociona mucho. Pero mis padres fueron más abuelos que papás y mi abuela siempre me decía, las niñas buenas son las que lo consiguen. Uf, las niñas buenas. Uf, eso es una creencia Yo, muy limitante. uf, yo de las hermanas he sido, bueno, he tenido hiperactividad y he sido hiperactiva toda mi vida, lo he visto, lo he sabido de mayor, con un déficit de atención tremendo. Entonces, ¿qué pasa? Que antiguamente eso no se sabía lo que era el trasto. Entonces, como era el trasto, era la que estorbaba, entre comillas. Era como el circo de la familia, que duro es decir esto, porque era la que divertía a todo el mundo, pero cuando ya estaba en el pico en el que nadie me aguantaba, a Elena había que apartarla, porque es que es el trasto de la familia. Y mientras a las demás se las llevaban a ciertos sitios porque no daban calda, Elena a lo mejor daba calda. Y esto, claro, yo ha sido, hasta que he comprendido lo que era, yo me he tenido que ir amoldando sola, adaptarme a los trabajos y de decir, ostras, no puedes sobresaltar aquí, tienes que estar así. Entonces, esa hiperactividad y ese déficit de atención yo me lo he trabajado como he podido, pero a nivel hermanas y a nivel familiar, para mí ha sido un hándicap negativo, muy negativo, porque las otras eran las buenas y yo era la de, ay, Elena, era, no la mala, porque no se me ha tachado de mala, pero el trasto, el no, el tú no cuentes, el tú no digas, el tú no tal. Somos cuatro niñas y os dirigís solamente a mí, las demás también son niñas, ¿no? Entonces, bueno, yo veía que siendo yo brillante, yo siempre he sido muy energética y muy activa y muy abierta, siempre estaba con mi sonrisa. He visto que siendo Elena, yo no no gozaba de la misma cosas Privilegios. que... Sí, sí.
Entonces me tenía que ir adaptando. Y volví, y desde muy chiquitita, pues he sido esa pieza del puzzle que nunca encajaba. Encima he sido la del medio. La mayor, uff, no, que soy mayor, la pequeña no, con nosotras no, porque tú no. Y entonces estaba ahí siempre muy sola. Siempre se ha escuchado, va, si con Elena no hay que preocuparse, Elena se lo resuelve todo, va, Elena. Jolines, pues Elena también necesitaba cariño y Elena también necesitaba un abrazo y Elena también necesitaba un ¿qué necesitas? La mayor por ser la mayor, todas las expectativas estaban en la mayor y las pequeñas, es que la pequeña es la Mm. pequeña y la pequeña ha hecho la culebrilla y yo he estado siempre como ahí en tierra de nadie. Fíjate que, claro, estás hablando de tu infancia, o sea, dentro del proceso terapéutico es esencial mirar esa historia, eso que hemos tenido, eso que hemos vivido, qué roles hemos estado ocupando, por qué hemos estado ocupando esos roles. Y al darnos cuenta de estos personajes que hemos ido adoptando, nos damos cuenta si realmente forma parte de nuestra esencia o son adaptaciones para poder sobrevivir y ser vistas. Porque al final todo lo que estás mencionando, Elena, está dentro del sentimiento de pertenecer. Porque si sentimos que pertenecemos, nos sentimos seguras. Es como pertenezco a un clan donde yo estoy a salvo. Pero si no tenemos esa seguridad de pertenencia, nos sentimos justamente lo contrario, inseguras. De ahí que buscamos, ¿no? Ese vínculo, esos apegos y ese necesito sentir que pertenezco. Y esto es lo que a ti te llevaba a lo contrario. Hostia, realmente me siento sola. Mirando tu infancia, Elena, ¿qué dirías que aprendiste? Porque aquí esto es muy importante, que es lo que necesita todo niño y niña. ¿Qué aprendiste a través de tu madre de lo que era el amor? ¿Y qué es lo que te faltó de ella? Pues me faltó piel. De mi madre, a ver, de mi madre, he aprendido cómo es mi madre de adulta, porque mi madre era esa persona a la que yo veía los fines de semana, algunos días que iban a comer a casa de mis padres, o sea, de mi abuela, perdona, pero era esa madre que consentía porque quizás tenía también ese sentimiento de culpabilidad de no tenernos a su lado. Pero de mi madre yo he tenido falta de abrazos, yo he tenido falta de sentarme con ella. Es que no recuerdo conversaciones de niña con ella, de nada, las tenía con mi abuela y más bien mi madre era una figura que rellenaba los fines de semana, que nos consentían, pero yo no tengo recuerdos de abrazos, no tengo recuerdos, sí me recuerdo paseos, sí recuerdo sentarnos, sí recuerdo que nos ha llevado al río, pero esa cosa que yo veo a lo mejor cuando yo veo a un niño sentado con su madre, vínculo, Sandra, vínculo, vínculo. Y No ha el habido un calor. vínculo, exactamente, exactamente. Era como que tocaba el fin de semana, intentaba, lógicamente, sí, claro, nos ha reñido cuando nos ha tenido que reñir, pero yo veía un espacio muy grande estábamos pegadas, pero había espacio, espacio, Qué bien lo que a día, defines. que a día de hoy sigue habiéndolo, ¿eh? Qué bien Que a día de defines hoy esa sigue. distancia emocional, ¿no? Estábamos pegadas físicamente, pero había mucho espacio, mucha distancia. Sí, sí, mucha. A día de hoy, como entiendo por qué ha venido y lógicamente yo esto me lo preguntas sin haber tenido terapia contigo y nunca te hubiese hablado de mi infancia, porque yo he sabido que esto viene de la infancia gracias a ti. Te hubiese hablado de mi última relación de pareja, de mi último enfado con una amiga sin saber por qué, pero lógicamente la conversación hubiese ido por otro lado. Ni te hubiese dicho nada de mis padres, porque jamás yo los hubiese hecho culpables de mi situación, porque son mis padres. Uy, como son papá y mamá, son intocables. Y no, todo viene de ahí, todo viene de ahí. ¿Y con tu padre qué quedó pendiente? Con mi padre quedó pendiente, valoración, valoración. Ha jugado mucho, se ha tirado al suelo con nosotras, nos han sacado a todos los sitios, pero siempre era mejor el de fuera, Sandra. Yo me he sacado mis títulos, yo he hecho mis carreras, yo he sido militar, yo he tenido mis negocios, nunca he dejado de trabajar. Ostras, y se sacaba el BUP una persona de aquí amiga mía, por ejemplo, del pueblo, y uy, que se ha sacado el BUP. Y yo lo miraba y decía, ostras, yo he ido con mis cursos,
He ido pues, de adelanto, soy de diciembre, he ido a un curso por adelantado siempre. Lo he sacado, aunque me ha costado, porque claro, mi mente tenía un año menos. He ido a la universidad, he sido militar. Quizá en la calle a mí me ha puesto así, no lo sé, pero yo no lo necesitaba en la calle, yo necesitaba verlo de él. Mi madre en ese aspecto ha sido diferente, pero mi padre siempre la valoración ha sido de los de la calle. Mira lo que tiene tal, mira lo que se ha comprado tal, mira qué bien tal, mira que ya ha encontrado trabajo tal. Y yo le miraba y le decía, ostras, tienes 3 hijas en casa, ¿no? Y Claro, y ahí también, entrabas en la comparación de ellos son muchos, yo no soy suficiente. exactamente, exactamente, exactamente. Y a día de hoy sigue siendo así, pero gracias a tantas terapias contigo tan buenas, me he dado cuenta que yo no los puedo cambiar, porque uno de los roles más importantes en mi vida ha sido intentar que cambiasen, que cambiasen. Para ellos, los primeros, y después para mí, y lógicamente, pues mis hermanas que estaban al lado, ¿no? Y ha sido un pulso contra una roca. Siempre ha ganado la roca. Yo no podía ganar ese pulso porque ese pulso no era mío, no era Claro, trabajo pendiente mío. existe esa necesidad también, Elena, de que cambien ellos, porque esto es un deseo infantil y esto lo estuvimos viendo durante toda la terapia, de que si ellos cambian, si mamá cambia sobre todo, me dará lo que necesito. De ahí ese Exacto, deseo imposible de que cambien, que vaya a terapia, que se dé cuenta, que repare el vínculo. Pero sí, realmente el cambio está en una, no en el otro. Tú tienes una responsabilidad. ¿Y cuál es? Hacer el cambio en ti. exacto. ¿Qué emoción, Elena, recuerdas que estuviese prohibida cuando eras niña? Enfado, tristeza, pedir, necesitar. Pedir y necesitar, pedir y necesitar. El enfadarse, a ver, yo he sido siempre, a ver, no ha sido el enfado, yo es que de las hermanas he sido la que ha sido clara. Entonces, las demás han vivido muy bien porque yo era la que me llevaba el castigo por reclamar lo que nos pertenecía, pero necesitar era como lo tienes todo, no tienes derecho a necesitar y lo tienes todo, no tienes derecho a pedir. Entonces, quizás de todas, porque la tristeza, yo he sido una niña dentro de lo que cabe, claro, yo he visto mis ausencias y mis faltas trabajándolas contigo, las he vivido de mayor, de adulta, las he sentido de adulta. De niña yo me considero una niña feliz, porque además yo veo mis fotos y mis cosas y yo me veo siempre sonriendo, de niña. La etapa de adolescente ya es otra cosa, ¿no? Pero era como que lo tienes todo. ¿Cuántos niños no hay que no tienen? Entonces era como, más que nada necesitar. Quizás más que pedir, necesitar. Ah, ¿qué Sí que derecho cuando tengo íbamos, yo, ¿no? A pedir. sí, y siempre que íbamos a las casas, si te ofrecen tú, nunca quieres nada. Pues si no he merendado, o he ido merendada, da igual, pero voy a casa de mi amiga y la están dando chocolate y esa mamá con todo el cariño del mundo me ofrece chocolate y a mí se me caía la baba, ¿por qué tengo que decir que no? Si me lo han ofrecido, yo no lo he robado, yo no me he metido en la despensa a coger el chocolate en casa de nadie. Tú en casa, ni agua, o sea, tú allí sentada sin molestar, porque tienes que ser una niña buena. Volvemos otra vez a la niña buena. Y yo decía, jolines, y luego llegan a mi casa todas y todas meriendan. ¿Por qué en mi casa sí meriendan y yo no puedo merendar en casa de ninguna amiga? Entonces, tú no pidas nunca nada en casa de nadie porque tú no necesitas nada. Entonces, esas son esas dos cosas. Más que lo demás, pedir y necesitar. Claro. Por eso, Elena, no podías pedir tú a los otros. Ni siquiera pedir ayuda terapéutica, Ahí está, porque es lo ahí que está. aprendiste. Efectivamente. Y mira, mi abuela ha sido una abuela, se quedó viuda muy joven, una abuela muy valiente. Hemos tenido un matriarcado aquí en mi familia. Y claro, mi abuela nos enseñó a ser mujeres que no teníamos que necesitar, que nos teníamos que valer por nosotras mismas. Y claro, yo he dicho, ostras, pero yo también necesito. Y yo me valgo por mí misma, porque gracias a Dios me sé sacar las castañas del fuego, soy curranta, me da igual trabajar donde sea, si lo importante es que en mi casa venga lo que yo necesito, ¿no? Que es dinero, ¿no? Por eso trabajamos. Pero soy fuerte, pero hasta los osos más grandes necesitan que los quieran. Y yo es como que, o sea, yo no tenía el derecho a que me quisieran, a que me abrazasen, porque yo por mí misma ya me valía y me bastaba, pero no me enseñaron a valerme y a bastarme por mí misma a nivel emocional. Sí, a nivel trabajo, si ser valiente y a mí no me echa nada para atrás, ole, y me caigo y me vuelvo a levantar y me sacudo, ole,
pero ¿por qué no me habéis enseñado a valerme por mí misma a nivel emocional? Porque claro, yo tenía necesidad de cariño y de quererme porque yo no me lo estaba dando, porque no me enseñaron a darme a mí misma. Me enseñaron a proveerme de cosas materiales, pero no de a proveerme yo a mí misma de valor hacia mí misma, de amor hacia mí misma, de sentimientos hacia mí misma, de emoción hacia mí misma. Eso no te lo enseñan. Claro, Estas culturas el que legado que te haces, estaba dejando tu abuela, el legado que te estaba transmitiendo tu abuela, al fin y al cabo era un legado de supervivencia también. O sea, yo he exacto, aprendido a sobrevivir con los recursos que he tenido, criando tantos hijos sin un marido, he sido la proveedora. ¿Qué hago? Les enseño a sobrevivir también a ellos. exacto. Siempre los decía además, alguien trabajador y que te quiera, eso sí, tu independencia económica, tu marido el día de mañana si lo tienes, su independencia económica, pero que nunca necesites a nadie. Pero ese nunca necesites a nadie no fue enseñado como realmente es. Ese que no necesites a nadie es para que no te veas en que tengas que estar dependiendo de un hombre y no te quede otra que estar atado a él de por vida porque no tienes una mano te vas con una mano delante y otra detrás, pero no ese que no necesites a nadie porque ya te tienes a ti. Eso no se enseñó, nunca, nunca. Mm, qué Lecciones, bueno esta eso toma de conciencia, Elena. ¿Cuál fue el primer clic que hiciste en terapia? ¿Un momento, una frase, una sesión? pues la sesión la primera, o sea, la sesión fue la primera. Yo me fui de esa sesión, no recuerdo si llorando como una magdalena, porque he llorado mucho contigo, he llorado Sí, mucho de dolor. doy fe. Pero es que las últimas lágrimas eran como las de ahora, de felicidad. Es que son lágrimas que salen, pero para llenarme. Es así de contradictorio y están saliendo, pero a la vez me estoy sintiendo tan llena. En la primera sesión, porque me hiciste ver tan claro que yo me había olvidado de mí para llenar a los demás, eh, fue un clip ahí que dije, ostras, Elena, es que realmente no estás, no estás. Y fue muy revelador el que me diese cuenta ese mismo día de que estaba para todos menos para mí. Entonces, frase, con lo que hablo no te lo podría resumir en una frase, porque no, pero en una emoción, sí, de felicidad tremenda, porque ya en la primera sesión dije, ostras, de hecho te bauticé y lo sabes como mi angelito de la guarda. Sí, sí, Sí. sí. Dije, es que yo tenía que hablar con esta chica, sí o sí, en esa sesión. Y yo ya te tengo, te sigo teniendo, lo sabes, junto con mi prima, Eva, gracias Eva, te mando un beso, porque yo todas las decisiones que a día de hoy sigo tomando, hablo contigo, hablo contigo. Sí, sí, la primera Realmente es sesión. tu voz, Elena. Realmente es tu propia voz. Me tienes como símbolo, como una metáfora, pero realmente Sí, hablas contigo misma, porque al sí. final son las herramientas que tú has aprendido. Mira, y la herramienta más maravillosa que me has dado ha sido saber hablar con mi Elena, mi Elenita, pequeña. Ostras, cuando me encuentro mal y me viene un momento o de furia, o de angustia, o de esto que me vuelvo otra vez un poco yo a tirar a la alfombra, digo, Elenita, tranquila que estoy aquí. Eso yo no sabía, porque yo no sabía que era aquella Elenita la que me estaba gritando en silencio, por favor, sácame de esta oscuridad. Y ahora sí sé hacerlo. Ahora no es esta Elena adulta que se reprocha al espejo, que evita el espejo, que es que no vales para nada, es que no, es que ahora sé que me viene de Elenita. Entonces me pongo en contacto con mi yo pequeñita y digo, venga, que estoy aquí, cariño, adelante. Esa herramienta para mí es maravillosa, Mm, maravillosa. sí, la verdad es que es tremendamente poderosa porque nos permite modificar muchos paradigmas internos y reescribir nuestra propia historia, tal cual. ¿Qué Exacto. fue lo más difícil, Elena, para ti de sostener sin huir, sin exigirte? ¿Qué fue lo más difícil dentro del proceso terapéutico para poder decir, "Uf, esto me va a costar, ¿eh?" Yo me hablaba muy mal, yo me hablaba muy mal, muy mal. Yo tenía una conversación interna conmigo misma muy nefasta, muy nefasta. Y no cargarlo todo en mí de nuevo. ¿Tú sabes la de meses que hace que yo no me digo eres una inútil?
Es que no lo soy. Qué fantástico, no lo soy. He tenido un mal día, me ha salido mal un trabajo, no he conectado como tendría que conectar con quien fuese. Ostras, pero no soy una inútil. Y no, yo no evito ya los espejos. Yo evitaba mucho los espejos, las fotos. A día de hoy no me Las molan las fotos. fotos, lo recuerdo, lo de las fotos. No me gustan nada las fotos. Yo era siempre la guay que las hacía, porque todo el mundo quería salir, entonces nadie quería hacerla porque no salía. Entonces, yo la hago. Con las fotos estoy un poco reñida, pero ya no evito los espejos y ya no me boicoteo a mí misma, ya no me insulto. Es que tenía un diálogo muy, muy, muy crudo conmigo misma, muy negativo, muy negativo. Y cuando todo me ha salido un poco regulinchi, pues he tirado a decir, no vales, no, ahora sé que ha sido un mal día, ahora sé que ha sido un trabajo mal organizado a lo mejor, o que no ha salido como tenía que ser, a veces no ha dependido de mí, pero quizás ha sido el volverme a boicotear, es lo que más me ha costado. Pero he hecho el trabajo tan a rajatabla, todo aquello que me dijiste, todo esto manténlo, escribir, me ha venido muy bien. Yo he sido también siempre mucho de escribir, pero no escribía lo que tendría que escribir, porque sacaba el momento, pero no sabía de dónde venía. Y ahora sé que cada cosa negativa un poquito que me pasa o me frustra, ya sé de dónde me viene. Y entonces escribiendo, ya no escribo y suelto parrafadas sin sentido, es que escribo Elena. Entonces, la cosa cambia mucho. Y Elena me contesta. Y entonces ya esto es lo más de lo más. Es lo Mm. más de lo más. Tú además, Elena, tienes un don, que es el dibujo. Tú ya de por sí ya dibujabas, antes incluso de hacer terapia, pero es como que tomó muchísimo más sentido durante la Mucho, terapia, porque mucho. sí que es cierto que a través del dibujo podemos manifestar un mundo emocional que nos cuesta expresar con palabras. Entonces tú es como que potenciaste mucho más esta parte de ti, que para mí resultó un recurso súper valioso tuyo, y por eso también te ayudé. Hazlo, Elena, dibuja, manifiesta ahí, expresa todo lo que tu mundo interno, exprésalo ahí. Ahora que sabes tú que estoy con la mudanza un poco a cuestas, pero he abierto cuadros en casa, en mi casa, porque ahora me encuentro en casa de mis padres. Y, qué sensaciones, qué sensaciones. He dicho, madre mía, cómo se nota, cómo se nota. No los he tirado, son lienzos y no los voy a tirar. Tengo uno aquí, es que lo estoy viendo ahora, lo tengo dado la vuelta. Cuando empecé a pintarlo, no me cuadraba. Ese cuadro son 4 cuadros, uno encima de otro. Son todos tan oscuros, son todos tan tétricos, son todos tan... Hay una ausencia de color tan tremenda como los que he abierto en mi casa, como los que he abierto en mi casa. Mm, Mi hermana, la mayor y muy sabia, siempre me decía, sé cómo estás porque cuando no cambias los muebles de sitio no estás bien. Y cuando no me cambias las cortinas de una habitación a otra no estás bien. Con los cuadros me decía lo mismo. Dice Elena, mira este cuadro y mira este. ¿Cómo se nota? ¿Cómo estás? Y cómo estabas. Entonces, eso me causó, a ver, me dio un vuelco cuando los abrí que dije, uff, ya no soy esta, gracias a Dios. Pero a la vez me dio una sensación de libertad y de felicidad tan grande, decir, es que este cuadro ya no soy yo. Y es que este cuadro le puedo reinventar. Yo tiraba. Yo antes lo que no me gustaba, cuando ya me daba cuenta de ello, lo tiraba. No, es que los tengo para pintar encima. De hecho, este que tengo aquí, que tengo a la vista ahora, son 4, todos con el fondo negro y todos muy oscuros. Y es que ahora son todo colores. mm. Son todo colores. Mis cuadros de antes brillaban para mí porque estaba como estaba y para mí ha salido magnífico. Es que me ha salido precioso. Y ahora los veo y digo, no brillan, es que son negros. ¿Qué van a brillar? Sí, pero luego me acordé de una cosa que tú me dijiste. Yo no sé si tú me acordarás. Y fue una conversación que tuvimos en la que yo me veía toda negra, todo muy negro, y me dijiste, en la oscuridad brillan las estrellas. Y dije, Tate, pues al final son todos negros, pero había estrellas ahí. Y son las que están aquí ahora y las que pueden volver a reinventar esos cuadros y volverlos a pintar. Y así de, Elena, es que me conmueve lo que vas explicando. Y además te veo tan emocionada. ¿Qué cambio concreto empezaste a hacer cuando sentías que aparecía la culpa o ese impulso de complacer? ¿Qué empezaste a hacer para, no, ahí no me pierdo?
A decirme como el anuncio de L'Oreal, porque yo lo valgo. Ay, esa frase ha venido conmigo mucho tiempo. Se lo he dicho a amigas, además. Cuando empiezan así como yo, porque qué razón tienes en decir que hay gente que a lo mejor no va a topar en terapia contigo o con otra terapeuta que trabaje todo esto, pero nosotras somos tu expansión. Y yo se lo digo, de hecho nos hemos hecho un grupo y porque nosotras lo valemos. Sí, ha sido algo en el que cuando tenía ese sentimiento de culpa, enseguida decía, no, yo lo valgo y yo lo merezco. Y yo merezco este bombón o yo merezco dejarte como estás porque no te quieres dejar ayudar y me voy a la calle a tomar un café sin culpa ninguna. Pues fue priorizarme, volverme, o sea, aprendí también a priorizarme, Sandra, contigo, que yo en un momento he dicho, ¿seré egoísta? Y he dicho, ¿qué coño? No soy egoísta. Si yo al fin y al cabo, en la medida en la que, no en la que puedo, en la que sé que lo tengo que hacer, tengo a mi gente cubierta, en la medida que sé que lo tengo que hacer. Lo que no está cubierto es cosa de ellos. Yo por mi parte está todo cubierto. Entonces, como ahora hago las cosas sin sentirme culpable, porque sé que me lo merezco. Entonces, parezco una creída, pero es que no. O sea, y yo me escucho y digo, cuidado, que qué chula soy. Digo, pues claro, ¿por qué no? Ha sido eso. O sea, ya no siento culpa porque lo hago por y para mí. Y lo que está hecho por y para mí está hecho desde el cariño, desde el trabajo, desde el merecimiento y la valía. Y me he dado cuenta además que es que si no estoy así, no estoy para nadie porque yo no estaba para nadie, porque otro sentimiento que a mí me invadía mucho era la culpabilidad, porque yo no podía ayudar en el estado en el que yo me encontraba. Me voy hasta al sillón, porque además como la terapia la hicimos en el sofá, que yo estaba con mi escayola y mis cosas, me voy ahí. Ese sillón es que no le toco prácticamente nada, o sea, porque es ahí como que era como mi nido, ese nido en el que yo me estaba reconcomiendo con esa centrifugadora tan dolorosa y casi que no quiero saber nada de él. Y aprendí también a quererme, que hago las cosas sin culpa porque me las merezco y porque yo creo que ya está bien. Y Mm, como no me las va a dar, pues me las doy yo. Es así de sencillo. Las palabras son muy importantes, ¿eh? Cómo nos decimos las frases, las palabras, el lenguaje, es una vibración que generamos y eso creamos una realidad interna que luego se hace fuera. Así que está súper genial que hayáis creado un grupo, porque Sí. nosotros lo valemos. Claro que sí. Porque mira, estaba esperando, porque yo sabía en el fondo que yo me merecía las cosas, pero esperaba que me la diesen los demás porque yo me lo merecía, porque me habían enseñado que mereciéndolo y siendo buena, me iba a llegar. Claro, contigo me he dado cuenta que lo que me va a llegar es lo que yo me vaya a dar. De hecho, mis reyes han acertado todos porque me los he regalado yo. Entonces, han sido estupendos, no se han equivocado en nada. Como me los he hecho yo, no he tenido que devolver nada. Así que, pues he aprendido tanto eso y recurro a eso. Recurro a es que yo me lo merezco. Entonces, me ha costado mucho el no seguirme dando, porque digo, si ahora que estoy tan bien y antes estando mal me daba, como no me. No, porque una cosa muy, muy importante que he aprendido y es una herramienta que yo vamos, a todo el mundo se la recomiendo, poner límites. ¡Buah! Eso es maravilloso, Sandra. Yo cuando he empezado a poner límites, se han quedado los que debían, perdona, se han ido los que no tenían que estar en mi vida, pero a mí me ha dado un poder, me ha dado una libertad, fíjate, o sea, pongo límites y yo soy libre. Es que es impresionante y es que va una cosa con la otra. Entonces, cuando poniendo límites, para algunos ya soy mala, claro, es que ahora ya no me estás sangrando, ya no me estás exprimiendo, ya no te estás valiendo de mí para ser tú. Pues no estás en mi vida porque no tienes que estar. Allá y bendito con Dios vaya, tanta paz deje como descanso dejes. Entonces, el no tener culpa y el saber que yo estoy aquí y el que quiera tiene que venir, lógicamente hablamos de un feedback, de todo, ¿no? Pero a saber que me tengo que dar hasta cierto punto, a no drenarme y a quedarme siempre 3 pasos para atrás. Fíjate Porque que lo que eso, este es esto que estás explicando ahora al final es el resultado de amor propio, o sea, de tener amor propio. Eso es lo que ahí, nos lleva al poder poner límites y, lo más difícil, sostenerlos, ahí está, porque ahí esto es lo que está. más nos cuesta, ¿eh? Y darme cuenta que cuando yo no he hecho nada y alguien se ha enfadado conmigo por algo, yo siempre era de las de qué te pasa, qué te he hecho, analizar toda la situación, a ver dónde yo había cometido el error.
para saber qué le pasaba a esa otra persona, porque siempre pensaba que era mi culpa, y a ir, y a ir. ¿Qué hacía? Ponerles el ego grande, no, lo siguiente. Entonces, yo no tengo que engrosar el ego de nadie, el mío. Entonces, cuando yo sé que yo he hecho las cosas de manera correcta y alguien se ha distanciado, se ha molestado, ahora sé ver y leer entre líneas y sé que no tiene que ver conmigo, que es con una herida suya que no está cerrada, que no está trabajada y que no está sanada. Entonces, yo le he puesto el dedo en la herida, pero la herida es suya. Entonces ya no voy detrás, ya no intento qué, porque no es mía la herida, el problema no es mío, yo no he cometido el error. Yo le he tocado en algo que le duele y no tiene curado. Entonces yo lo dejo estar, si quiere venir que venga y si no quiere venir, pues es que no tiene que estar a mi lado y ya está. Eso lo he aprendido también, a saber que las heridas de los demás no son culpa mía, no No son son tu problemas a resolver. responsabilidad. Exactamente, exactamente. Elena, para ir cerrando, para quien te está escuchando ahora mismo y se sienta identificado con lo que estás explicando, ¿qué le dirías y qué le gustaría que entendiera sobre lo que es sanar? Uy, sanar es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo, porque lo tienes que hacer todos los días. No puedes salir muy bien como yo salí de tus terapias, me diste el alta y dije, ale, ya lo tengo todo. No, hay que seguir haciendo todos esos trabajos que tú nos mandabas. Es una carrera de fondo, es una carrera que ya no es tan dura, es una carrera ya satisfactoria, es una carrera en la que cuando duelen los músculos no duelen igual, porque sabes que te viene, de dónde te viene. Y entonces puedes volver al principio, recuperarte, rescatarte, hablando contigo y volver otra vez a estar en tu yo de presente. Entonces yo les diría que tuviesen mucha fuerza, que sola no se puede, aunque se intente sola, no puede una persona, necesita ayuda terapéutica de un profesional. Yo para mí lo mejor que he hecho ha sido ponerme en tus manos, porque le has dado luz a todo aquello que yo no entendía y que para adelante y que como yo te he dicho antes, porque tú lo vales. A quien me esté escuchando, porque tú lo vales. Mm, mm. Sí que es verdad, y tú lo sabes, Elena, y yo siempre lo digo, y esto también me lo aplico a mí, o sea, sí, sanar es cada día, y habrán cosas que nos van a doler siempre, pero una cosa es que nos duela y otra cosa es que suframos. Y aquí es la diferencia. Nos duele, Exactamente. ponemos una tirita, sufrimos y aquí es cuando estamos hundidas y ya nos cuesta Además, salir. decirle a estas personas que me están escuchando, parece que el dolor y esa sensación del pecho, del estómago, esa cabeza centrifugando, nunca va a parar. Y no es verdad. No es verdad porque el dolor ahora es todo el día, 24 horas, 7 días a la semana, un mes, todos los días del año. Cuando vuelves a lo mejor a tener un bajón, como tienes las herramientas perfectas, sanas en el clip, porque realmente tú estás en el periodo de sanación continua, pero tienes unas herramientas en las que ya a lo mejor sufres 10 minutos o te duele 10 minutos, vamos a decir 10, doler, no sufrir, porque sabes rescatarte. De la otra manera es que cada vez te estás hundiendo más y no tienes una cuerda para poder subir y decir, voy a ver la luz. Ahora sí la tienes. Y te dura 10 minutos porque tú sabes decirle, uy, yo a esto ya no le doy más energía. Porque tú misma te dices, uy, si llevo yo 5 minutos dándole vueltas a esto, esto no merece la pena. Sí, Elena, ya sabes que esto funciona así, 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 así. ¿Lo has hablado o lo has pensado? ¿Solucionas ahora? No, pues cuando tengas que hacerlo. Y te das cuenta del tiempo que ya no quieres invertir en cosas que es que no son necesarias. Como yo te he dicho de analizar qué hice, qué no hice, eso no, estás molesto, yo sé que he hecho las cosas bien, algo tendrás que tú tienes que curar y ya es tu trabajo. Y cuando te liberas de curar a los demás, ¡guau!, se siente uno muy libre, Mm. muy libre, libre. Y muy bien contigo misma, porque al fin y al cabo yo era una persona tan empática que me llevaba los problemas de todo el mundo a mi casa. Y en el sillón de mi casa yo decía, ¿cómo puedo ayudar a esta persona? ¿Cómo puedo decirle qué le digo mañana? ¿Qué hago? Me metía en Google. O sea, no, eso es tu problema, es tu trabajo y es algo personal. Tu amor propio tiene que ser tuyo y el mío ya Mm. es mío. Ya lo he recuperado. Elena, ¿cómo está ahora la relación con tus padres? Pues la relación con mis padres, ellos siguen en su rutina y en sus cosas. Es- no está fría ni caliente, está.
porque como te dije en su día, no me sale porque tirar solamente una persona del carro al final es muy doloroso. Entonces, que se tercia una conversación, se tercia, y que no, si no se tercia, yo me encuentro bien, porque sé que no es nada mío. Mm. Entonces, ellos están con su rutina y yo iba como a buscarlos para tener esa sensación de que tenía que haber una conexión de hijos y padres. ¿No la quieren? No la tenemos. ¿La quieren? Si yo puedo y estoy, la tenemos. Si ese día yo no estoy para ellos, pues estoy para mí. Entonces, unas veces fría, otras veces calientes, pero un poquito superficial, porque lo que te digo, lo que no se ha trabajado durante toda la vida no se puede volver a trabajar. Yo eso lo trabajé contigo, me quedé muy, muy, muy a gusto con mi conciencia. Sé que no tiene que ver conmigo, que es cosa de ellos, que están con sus rutinas y con sus cosas y que no saben hacerlo. Y yo no se lo puedo enseñar. Entonces, bueno, pues están ahí. Yo creo que cuando esté en mi casa va a estar un poquito la cosa más cercana porque voy a venir, ¿qué vengo? 20 minutos a tomarme un café y a verlos. Esos 20 minutos van a ser con ellos. Y ahora dan un poco por hecho como que como ando por aquí, pues estoy aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo hago lo mismo. Yo a lo mío, ellos a lo suyo. Cuando yo nos necesito, los pido ayuda. Cuando me necesitan, me lo dicen. Y bueno, hay un feedback un poco ahí, una relación para mi gusto fría por el tema de lo que nos han inculcado de los padres y los hijos, pero me da cuenta que aquí no se trata de padres e hijos, se trata de que somos personas. Y cada uno tenemos lo que tenemos y ya está. Yo a gusto, porque lo tengo trabajado y es algo que ya no me da sentimiento de culpabilidad, pero bueno, en la línea que tenía que ir porque ellos no han puesto de su parte. Entonces, Mm. Fíjate que pues tiene ya que ser. la diferencia que tú ya no entras en el juego psicológico y en las discusiones y en los conflictos que no sabías salir de ahí. Es como que tenías que estar ahí, pero ahora lo puedes mirar con perspectiva, ¿no? Es como te pones a una distancia y dices, bueno, ellos tienen su historia, yo sé que puedo llegar hasta aquí, no hay más. Sí, es que era mi talón de Aquiles y ahora mi talón de Aquiles quiero ser yo. Quiero ser yo la que tenga que estar, la que me remueva todo, quiero ser yo. No quiero que nadie más me saque de mi centro, ni me perturbe, ni nada. Entonces, si alguien me perturba y me saca de mi centro, soy yo y vuelvo otra vez a mí, conmigo misma. Entonces, eso lo, gracias a Dios, yo lo tengo superado. Sé que es una batalla perdida porque es su batalla, no es mi Mm, guerra. Y yo la hice mi guerra. mm, Entonces, pues ya está. Yo con mi Vietnam mío. Elena, muchísimas gracias por prestarnos tu historia, por mostrar tu ejemplo. Yo creo que es un ejemplo muy claro de mujer que ha tomado su propio poder personal y se ha dado el permiso de priorizarlo, siempre respetando a los demás. Eso es lo importante. Entonces, de egoísta no tienes absolutamente nada. Así que súper contenta, Elena, de que hayas podido participar. Yo sé que tu testimonio va a ayudar a muchísimas mujeres que a lo mejor están todavía, que si decido hacer terapia, que si no hago terapia, que si esta terapia no me está ayudando, voy a probar a hacer de otro tipo. Bueno, yo creo que ha sido muy valiente y es de mucho valor Gracias. todo lo aportado. Y a ti, mujer Muchísimas renaciente, si te has sentido reflejada, respira. Respira todo esto que acaba de compartir Elena, que no está rota, como te estarás dando cuenta, estás aprendiendo algo que nadie te enseñó. Y si quieres que sigamos juntas, suscríbete al podcast y compártelo con esa amiga que siempre sostiene a todos menos a ella. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Un besito a todas y un abrazo y besito y de todo a ti, Elena, que te como. gracias, Sandra, igualmente. Chao.